Buenas noches, martes 10 de febrero del año 2015, programa 19 del año, 2157 del ciclo. Vamos a conversar con la doctora Desiree Mostajo y el doctor Carlos Paniagua, porque don Joaquín Monasterio nos dejó sumamente preocupados. Y conversamos entre nosotros y dijimos, hablemos del cáncer femenino que lamentablemente es el más alto, ¿verdad? ¿Verdad? Usted como ginecóloga, ¿cómo se llama? Ginecobstetra. Ginecobstetra, y usted como oncólogo nos van a ayudar a que la gente entienda de lo que se trata esto. ¿Por qué hay mayor incidencia? Primero con usted, doctor, ¿por qué hay mayor incidencia de cáncer en general? Sí, en lo que se refiere a mama, digamos, a nivel mundial es el cáncer más frecuente. Después nos sigue el de cuello uterino. Pero en nuestro país es al revés, porque nosotros todavía no estamos haciendo un tratamiento, un cuidado de nuestras mujeres en el 100%. En los países desarrollados el cáncer de cuello uterino es muy bajo, a la inversa que nosotros estamos en primer lugar con el cuello uterino. Y después viene la mama. En lo que se refiere a la mama, el problema es de que la incidencia está aumentando, pero peor que eso, están aumentando en mujeres con edades más jóvenes. Entonces, nosotros tenemos inclusive un cáncer ya con 22 años, ¿no? Cáncer de mama. Mujeres jovencitas con 22 años con cáncer de mama. 19 fue el caso de una más joven que tuvimos. 19. Sí. Entonces, ya en Santa Cruz, con el aumento de población, con nuestra población que envejece, se está viendo que todo esto que sucede a nivel mundial en los países desarrollados en el sentido de que el medio ambiente, envejecimiento de la población, nos están llevando a que hay cada día más cánceres de mama, porque el cáncer de mama entre los 45 y 65 hace un ascenso y a los 65 se mantiene en un plató así. Pero muchas creencias de las señoras que cuando van al consultorio, aquellas que tienen 60 y años alrededor, dicen, no, yo creí que a esta edad ya pues no me iba a molestar. Y sin embargo, no, a medida que estamos en los 65, estamos con una alta frecuencia de posibilidad de hacer un cáncer de mama. El problema de ustedes, la preocupación de ustedes, ginecobstetras, tiene que ver con el cáncer de cuello uterino, hacen campañas con el cáncer de mama también. ¿Cómo les va? Mira, efectivamente nosotros como UDIME somos pioneros en campaña, sobre todo en cáncer de mama, y hace ya 17 años que estamos con la campaña de cáncer de mama, pero no solamente es de cáncer de mama, sino que esa también te involucra el Papá Nicolau para buscar y detectar lesiones a tiempo, y también la densitometría. Entonces es una campaña integral dedicada a la mujer, y precisamente preocupados por este tema, ¿no? Porque la población poco a poco se está concientizando que tiene que venir a hacerse estudios periódicamente. Este es el siglo XXI, el siglo de prevención, y tenemos que aprender de que hay que hacerse Papá Nicolau, porque es la única manera de detectar un cáncer de útero, es con un simple Papá Nicolau. Muchas veces hay mujeres que tienen miedo de ir al ginecólogo y hacerse esta prueba, que es tan sencilla, no duele, no es costosa, y se puede hacer a cualquier edad, siempre y cuando ya hayan tenido relaciones una primera vez. Entonces no es necesario que esperen a estar con problemas para venir, todo lo contrario, primera relación, tienen que hacerse un Papá Nicolau como preventivo para saber, aparte que hay lesiones que son completamente asintomáticas, que no se dan cuenta, y mientras no tengamos ese resultado de la prueba, no vamos a diagnosticar si existe o no la presencia del virus, del papiloma humano, que es nuestra enfermedad del siglo XXI también, valga la redundancia, porque es el causante número 1 de cáncer de cuello uterino, ¿no? Y si bien es cierto que hay vacunas preventivas en nuestro país, se colocaron en alguna ocasión de forma, te puedo decir, localizadas en algunos departamentos y en algunos lugares solamente, pero en otros países la vacunación contra el papiloma humano, sobre todo contra las 4 cepas más frecuentes que son altamente premalignas, se las está haciendo como una norma, como una política de salud. Tengo entendido que se está tratando de introducir como política de salud, como es en otros lugares, precisamente para evitar su propagación de
de esta patología, que es la que ocupa en nuestro medio la causa número 1 de cáncer ginecológico, como es el cáncer de útero. ¿Asusta la palabra cáncer, doctor? Asusta. Yo creo que no hay nadie que diga que no me asuste. Y cuando uno le da el diagnóstico, mire, es un cáncer, porque en este momento ya no hacemos como hacíamos antes, que ocultar y hacer mentiras piadosas. El paciente tiene derecho a saber qué tiene y hay que ser un poco crudo, rudo y decirle. Y cuando uno pronuncia la palabra y le dice que tiene un cáncer, bueno, hay un shock fuerte. Siempre. Siempre, siempre. Ahora, lo que sí uno tiene que ser así también, muy honesto en decir, porque el cáncer, lo importante es que tiene sus gradaciones, ¿no ves? Así como hay una semilla de cáncer, así también hay cánceres que ya están diseminados con metástasis. De manera que uno tiene que, yo hago lo siguiente, le digo, mire señora, esto es un cáncer, pero vamos a ver, ya eso es lo feo, pero veamos lo bueno. Vemos todas las cosas, entre ellas lo más importante, si es un estadio inicial, si es un estadio in situ. Por ejemplo, lo que le llamamos en mama un cáncer in situ. Es aquel que está en el conducto, pero no ha perforado el conducto, no ha invadido. De manera que eso se opera fácil. Eso se opera fácil y ella nunca va a morir de ese cáncer in situ. ¿Tiene que hacerse una quimioterapia luego? No, cuando es un cáncer in situ es bien localizado. A veces para prevención de la otra mama hacemos un tamoxifeno, que es una hormonoterapia. Pero cuando está localizado, no hay nada de invasión, no es necesario hacer una quimioterapia. Solamente una hormonoterapia para cuidar sobre todo el resto del tejido de esa mama y la otra mama. La gente también le tiene miedo a la quimioterapia. Claro, lo que pasa es que antes hacer una quimioterapia, cuando le decían, dos cosas había que le decían al paciente. ¿Sabe qué? Va a hacer una quimio y va a hacer una radioterapia. Y eso significaba que ya usted estaba con una cruz encima. ¿Por qué? Porque se hacía a los pacientes, digamos que ya estaban con un proceso avanzado, con un cáncer avanzado. Era paliativo. En cambio ahora, por ejemplo, nosotros cuando sacamos en mama un segmento de la mama, un pedacito de la mama, y queremos conservar la mama y los ganglios son negativos, hay que hacerle una radioterapia para prevenir que vuelva en la misma mama el cáncer. Entonces dice, señora, esta radioterapia es preventiva. Y también las pacientes cuando vienen y tienen un cáncer, un peldaño más arriba, cuando ya hay una invasión, pero podemos tener ganglios incluso negativos, le explicamos que esa quimioterapia que se va a hacer es para prevenir que no vuelva y que no vaya a otros órganos. De manera que hay que explicarle bien el sentido y el que ella escuchaba. Le hicieron radio, quimio, ya está en las últimas. No. Ahora estamos haciendo esto como preventivo, prevenir para que la enfermedad no progrese. Y además, otra cosa que es importantísima es, por ejemplo, hay sustancias que usted está haciendo la quimioterapia y le va poniendo al mismo tiempo para que no haya esa sensación de náusea, vómitos que había, ¿no es verdad? Entonces el paciente está en otras condiciones. Tal es así que muchas veces en los lugares donde hay muchos pacientes, los pacientes cuando le toca su quimio, no se internan en una cama. Hay sillones cómodos donde están mirando su televisión, toman su quimioterapia y siguen haciendo después sus cosas que tienen que hacer normalmente. Ambulatorio. Totalmente ambulatorio. Y con menos efectos indeseables, donde la paciente recibe su quimio, termina y se va a su casa. Explíqueme por qué si hay cáncer en una mama puede saltar a la otra. Lo más probable no es en sí que salte. Hay alguna condición, pero es raro una paciente que digamos hace 15 años tuvo y hubo una metástasis en la otra, puede suceder. Pero lo que pasa es que la biología en la misma persona de esta mama es la misma, casi que en la otra, casi. Entonces, cuando una paciente tiene cáncer en una mama, nosotros tenemos que estudiar muy bien qué pasa con el punto donde está el cáncer, porque no hablemos ya de los cánceres grandotes, digamos, es lo que no queremos llegar. Sí. Si tenemos un tumor de 1 centímetro, tenemos que saber qué pasa en el resto de la misma mama. Si podemos conservar la mama, si está bien localizado, ¿no es verdad? No la vamos a sacar la mama, le hacemos radioterapia, hacemos todo por ella para conservarla. La ventaja es que hoy hay equipos, y en Santa Cruz también los hay, como para poder determinar exactamente de lo que se trata. Sí. Hay.
Entonces, cuando estudiamos esta mama, que tenemos que estudiarla muy bien, porque si nosotros tenemos un punto aquí que a veces sucede y tenemos otro aquí, yo no la voy a conservar esa mama, ¿no es verdad? Pero, ¿qué hacemos ahora? Sacamos la mama, pero al mismo tiempo le ponemos una prótesis, un implante para la reconstrucción. ¿Y qué sucede con la otra mama? Traumático, ¿no? Exacto. ¿Qué sucede con la otra mama? Con la otra mama sucede que, como biológicamente se está comportando casi como esta, entonces tenemos que investigar muy bien todo el tejido mamario, porque las posibilidades de tener en la otra mama son mayores que en una paciente que no tiene. En la otra mama tenemos que estudiarla muy bien, sobre todo en los tumores, hay los ductales y los glomerulares. En los glomerulares, esos tienen más tendencia a ser bilaterales. Entonces nosotros tenemos que hacer mamografía, ecografía a la mano y ahora con resonancia magnética, que también tenemos en Santa Cruz ahora. ¿Usted lo recibe? ¿Usted es la primera persona que se da cuenta de algo? Claro, lo que pasa es que la ventaja que tenemos nosotros es el trabajo en equipo. Eso para mí es fundamental. Ya el ginecobstetra tiene que aprender que existen diferentes subespecialidades. Entonces, de primera instancia, la paciente llega con el ginecólogo general. Indistintamente, todos somos ginecólogos, pero cada uno de nosotros se dedica a otra área específica. Entonces, ¿qué ventaja tenemos con el doctor Paniagua? Tenemos un grupo con el cual trabajamos de mastólogos y oncólogos, así como tenemos el grupo donde entra mi persona dentro de los ecografistas y que vemos climaterio, menopausia o embarazo de alto riesgo. De tal manera que al pedir los estudios de rutina, detectamos cualquier anormalidad, ya sea clínicamente, y con los estudios nos apoyamos, inmediatamente se deriva al paciente y se hace un trabajo en equipo. Hacemos mesas redondas de cada caso clínico que tengamos, de tal manera que podemos ofertar una mejor sugerencia y solución para el paciente, explicándole siempre riesgos, beneficios, y te puedo decir que el cáncer detectado a tiempo se cura. Entonces, el cáncer detectado a tiempo se cura. Sí, claro que sí. Y ese es el objetivo de nosotros, detectarlo a tiempo. No esperar que las pacientes ya vengan en estadios tardíos, que es cuando no tenemos solución y los medicamentos realmente son caros. Ahí es donde nos viene el problema. Si uno acude a los centros de salud donde es gratuito y donde quizás si cobran es mínimo el precio o vienen en época de campaña los privados, son precios completamente accesibles a todo bolsillo, de tal manera que se puede diagnosticar a tiempo y no tendríamos que lamentar los índices de mortalidad tan elevados que tenemos, ¿no? Tenemos 4.000 casos de cáncer nuevos por año. Así es. Y tenemos lamentablemente un solo hospital de cáncer especializado que está medianamente bien equipado y con una fuerte inyección de equipamiento en el último tiempo. ¿Aguanta el Instituto Oncológico del Oriente? Es difícil porque, uno, nuestra población todos los días crece. Y segundo, que no es solamente la población de Santa Cruz. Claro. Mucho migrante. No solamente atiende las provincias, sino que vienen de otros departamentos. Por ejemplo, el Beni prácticamente es Santa Cruz en ese sentido, ¿no es verdad? Sí, la derivación de pacientes. Hasta entonces, mi persona. Beni, Pando, hasta las médicas. Yacuy, Bacamiri, Tarija, viene gente. Entonces, por ejemplo, usted sabe que el cobalto, la bomba de cobalto ya realmente no dio más abasto. Sí, claro. Hay mucha gente que va a Cochabamba, a La Paz, Salta, Córdoba, Buenos Aires, porque el instituto realmente ha quedado chico. Y tiene que haber una visión de futuro. Hay centros, por ejemplo, si usted me dice en San Pablo, ¿cómo es? Hay centros donde hay 5 máquinas para radioterapia en el mismo lugar. Entonces, ¿por qué? Porque el número de pacientes es muy grande. Pero para no llegar justamente a ese nivel, que todavía tenemos población del campo que llega con un estadio 3, 4 de un cáncer, nuestro ideal es de la detección precoz, como dijo Desiree. El early breast cancer de los gringos es eso. Si nosotros descubrimos el cáncer, como hacemos, por ejemplo, nosotros hacemos bastante ahora. Yo trabajé 20 años en el oncológico desde que comenzó, pero ahora que hacemos medicina privada, van las pacientes que teóricamente están sanas. Entonces usted examina a la paciente, no va a encontrar un nódulo, ojalá que no lo encuentre.
pero en la mamografía o en la ecografía podemos ver un lugar, tenemos hasta cánceres de 3 milímetros. Entonces... Perdón, le corto. Cuando usted hace en un centro privado como el de ustedes, UDIME, puede detectar un cáncer de 3 milímetros. ¿Sí? Sí. En la parte pública, hoy es posible encontrar un cáncer de 3 milímetros con los equipos y con los mamógrafos que hay. Sí, porque en este momento, sí, en el oncológico, como dijimos, tienen un equipo de última generación que hace tomosíntesis en este momento. Acaba de estrenar lo que es de la gobernación que ha puesto el equipo. En los diferentes hospitales yo sé que también ya hay mamógrafos digitales y hay ecógrafos que son también de la última generación, que son ecógrafos donde se puede hacer muy buena medicina en la parte tanto de mama como ginecológico. Todo esto es prevención, ¿no? Todo eso es prevención. Pero lo importante es, digamos así, de que uno tiene que tener en la cabeza y saber qué está buscando. Porque como usted dice, a mi hermana no le encontraron una bola grande, porque seguramente el médico que le hizo muy rápido, no estaba mirando, no buscó, su equipo era muy viejo. O su equipo no lo vio. Entonces, ahora en una mamografía se puede ver unas microcalcificaciones que están en un grupo. Por ejemplo, yo vi ayer una de 3 milímetros, que muy probablemente sea un cáncer in situ. Y le cuento que la ultrasonografía o la ecografía está haciendo detección de tumores que la mamografía no ha hecho diagnóstico. Y son lesiones también mínimas, 5 milímetros aproximadamente. Y esos equipos los tenemos. Esos equipos los tenemos en Santa Cruz. Ahora es bueno, perdón, que las personas no confundan. A veces creen que la mamografía es única y que la ecografía está de más. Son estudios complementarios. Y de acuerdo a la edad uno va pidiendo dentro del screening o del control que uno hace normalmente a las pacientes. Entonces, uno no me descarta la patología del otro. Es decir, si yo tengo una chica joven que va a control por primera vez, entonces yo tengo que tener un mapeo de ella, un mapa de ella, en qué condiciones está, solamente hago ecografía, en ese caso por una chica joven. Si es una chica o una mujer que tiene antecedentes de mama, que tiene más de 35 años, ahí no espero que cumpla los 40 años para hacerle la primera mamografía, ahí sí estaría indicada ecomamografía. Ahora, si tiene más de 40 años, nosotros dentro de nuestro estudio rutinario, ahí sí pedimos las dos, porque la una me va a complementar a la otra. Muchas veces la mama es muy densa, muy blanquecina, entonces no se puede ver perfectamente como uno quisiera, de tal manera que piden un ultrasonido o una ecografía de alta resolución para poder complementar ese estudio y descartar alguna lesión, que es lo que te decía el doctor Paniagua. Hay imágenes inclusive que se ven en la mamografía, que la ecografía te va a decir si esas imágenes son de aspecto quístico, líquidas, que esas sí son 100% benignas, o son sólidas. Y lo más importante de todo, que estos ecógrafos que todos manejamos hoy en día tienen que tener el sistema Doppler, con el cual nosotros podemos visualizar la vascularización, y eso es un parámetro muy importante para poder sospechar de alguna lesión maligna o benigna, indistintamente que hay otras características ecográficas que sí te dicen de una lesión sospechosa, porque en realidad quien te va a decir definitivamente es benigna o es maligna es la patología. Y para eso también se trabaja en equipo para ver los tipos de punciones que se hacen, que son métodos invasivos, pero que son ambulatorios completamente y que son indoloros. La paciente llega, no duele absolutamente nada, si acaso molesta alguno de los estudios, de los tipos de estudios, pero los demás entran y salen como llegaron. Y eso te va a explicar el doctor Paniagua, porque es el que más experiencia tiene a nivel Bolivia en los distintos tipos de punciones que venimos haciendo durante estos 20 años prácticamente. Lo que pasa es que conforme ha ido pasando el tiempo, cada vez hay otras formas, otra metodología, y cada vez son lesiones mayores que se pueden extirpar gracias a estos procedimientos que son diagnósticos y muchas veces son también tratamientos ya definitivos, ¿no? ¿Les pido un corte? Claro. Y cuando volvamos me cuenta eso y cuál es el nivel de incidencia de herencia, digamos, porque a veces, no, si su madre tiene,
seguro una de las familias va a tener. Y entonces ya todo el mundo vive pensando en la lotería a quién le toca. ¿Okay? Claro, y los factores de riesgo, ¿cuáles son? Sí, Ahí eso es importante. Ok, dale. Para que dejen de fumar.